Haz una pausa y respira hondo. No es casualidad que este video haya aparecido ahora en la pantalla. No es casualidad que, entre millones de posibilidades, algo dentro de ti decidiera hacer clic aquí. Existe una fuerza invisible, una sincronicidad que Carl Jung estudió tanto, que conecta a las personas adecuadas con los momentos adecuados. Y este es tu momento. Algo dentro de ti reconoció que era hora de detenerte, de escuchar, de permitir que un mensaje importante llegara a tu corazón. Tal vez estés atravesando un periodo difícil. Tal vez sientas que la vida te exige algo diferente, pero aún no sabes qué es exactamente. O tal vez haya una inquietud silenciosa, esa sensación de que algo falta, de que vives en piloto automático, simplemente sobreviviendo en lugar de vivir plenamente. Esta inquietud no es un signo de debilidad. De hecho, es la llamada más importante que alguien puede recibir. La llamada a despertar, a mirar hacia adentro y comenzar un viaje de verdadera transformación. La vida tiene una forma peculiar de colocarnos justo donde necesitamos estar. Cuando el alma está lista para evolucionar, el universo conspira. Aparecen los libros adecuados, las conversaciones adecuadas e incluso los vídeos adecuados. Jung lo llamó sincronicidad, eventos que no tienen una conexión causal obvia, pero que encierran un profundo significado para quienes los experimentan. Tu presencia aquí no es casual, es parte de un proceso mayor, un movimiento interno que ya ha comenzado, aunque aún no seas plenamente consciente de ello. A menudo ignoramos estas señales. El ajetreo del día a día, las obligaciones y las constantes distracciones nos hacen postergar el encuentro con nosotros mismos. Creamos sofisticados mecanismos de escape, exceso de trabajo, relaciones que nos mantienen ocupados, entretenimiento sin fin, cualquier cosa con tal de evitar sentarnos en silencio y afrontar lo que realmente sucede en nuestro interior. Pero llega un punto en que el alma se cansa de ser ignorada. Empieza a gritar a través de la ansiedad, el insomnio, el vacío y la repetición de patrones dolorosos. Este video no resolverá todos tus problemas. No es una fórmula mágica que transformará tu vida de la noche a la mañana, pero puede ser el comienzo de algo extraordinario, el comienzo de la conciencia. Porque la mayor transformación que alguien puede experimentar no viene de fuera, no proviene de circunstancias externas que cambien milagrosamente. La verdadera transformación ocurre cuando empezamos a ver con claridad, cuando nos quitamos las vendas de los ojos y nos hacemos cargo de nuestra propia historia. Carl Jung dedicó su vida entera a comprender los misterios de la psique humana. Descubrió que llevamos dentro un universo entero, recuerdos ancestrales, patrones inconscientes, fuerzas arquetípicas que influyen en cada decisión. Pero también poseemos un inmenso potencial de sanación, integración e individuación. Jung creía que cada persona tiene en su interior todo lo necesario para alcanzar la plenitud, para comprender plenamente su verdadera esencia. El problema es que la mayoría nunca emprende este viaje. La mayoría opta por la comodidad del inconsciente, pero tú no. Algo dentro de ti está inquieto, buscando, cuestionando. Esta inquietud es valiosa, es una señal de que la vida palpita, de que un yo auténtico anhela emerger de debajo de todas las máscaras sociales, todas las expectativas externas, todas las versiones falsas que construimos para sobrevivir en un mundo que no siempre acepta nuestra verdad. Esta inquietud es el comienzo del despertar. Y despertar duele. Duele porque significa dejar morir todo aquello que ya no nos sirve. Lo que escucharás en las siguientes partes de este video no es solo teoría psicológica, es un espejo. Algunas partes resonarán tan profundamente que quizás necesites hacer una pausa para respirar. Otras te resultarán inquietantes porque tocarán heridas que aún no han sanado. Y eso está bien. La incomodidad es parte del proceso. De hecho, la incomodidad es el proceso mismo. Es a través de la incomodidad que rompemos con viejas corazas y permitimos que nazca algo nuevo. Es a través de la incomodidad que la transformación se hace posible. En este camino no hay atajos,
No se pueden saltar pasos ni evitar el dolor del crecimiento. El camino hacia el autoconocimiento exige valentía, una honestidad brutal, y nos obliga a dejar de engañarnos. Pero la recompensa es algo que el dinero no puede comprar: la libertad. Libertad de patrones repetitivos, libertad de relaciones tóxicas, libertad de la propia mente cuando se convierte en una prisión, libertad para ser quien realmente eres, sin disculparte, sin empequeñecerte, sin vivir la vida que otros esperan. Este momento, aquí y ahora, es sagrado. Es el momento en que eliges detenerte y escuchar. Es el momento en que te dices sí a ti mismo, a tu sanación, a tu evolución. No importa qué te trajo aquí: dolor, curiosidad, desesperación o esperanza. Lo que importa es que estás aquí. Y estar aquí ya es el primer paso. Ya le estás diciendo al universo, a Dios, a tu propia alma: estoy listo. Estoy listo. Quiero despertar. Quiero transformarme. Quiero vivir de verdad. Jung dijo que una vida no vivida es una enfermedad. ¿Cuántas personas pasan por la vida sin haberla vivido realmente? ¿Cuántas llegan al final, mirando hacia atrás, y se dan cuenta de que solo fueron extras en su propia historia? Que siguieron el guión que les dieron, pero nunca escribieron el suyo propio. No tienes por qué ser una de esas personas. Puedes elegir diferente. Y elegir diferente comienza ahora, en este preciso instante, al decidir dedicar los próximos minutos a escuchar un mensaje que puede cambiarlo todo. Así que respira hondo otra vez. Pon tu teléfono en silencio. Regálate este momento, tiempo y atención. Porque lo que compartiremos aquí no es mero entretenimiento. Es una oportunidad. Una oportunidad para ver con nuevos ojos, para comprender más profundamente, para emprender el viaje más importante que se puede hacer. El viaje de regreso a casa, de regreso a uno mismo. Y en este viaje, por difícil que sea, es donde sucede lo extraordinario. Recorramos este camino juntos. Antes de adentrarnos en el contenido de hoy, necesito hacer una pausa importante. Quiero agradecer sinceramente a cada una de las personas que están aquí, a cada suscriptor que forma parte de esta comunidad. Cuando comenzamos este canal, la intención siempre fue clara: crear un espacio acogedor, un lugar donde las personas pudieran encontrar palabras que resonaran con su dolor, sus búsquedas, sus caminos. Y ver cómo este espacio ha crecido, cuántas vidas se han visto impactadas, nos llena de gratitud y responsabilidad. No estamos aquí para ofrecer respuestas fáciles ni fórmulas mágicas. Estamos aquí para acompañarte, para ofrecerte perspectivas terapéuticas que iluminen el camino de quienes buscan comprenderse mejor. Cada video está cuidadosamente elaborado con la genuina intención de tender puentes entre el conocimiento psicológico y la experiencia humana real. Nos esforzamos por comprender profundamente lo que estás viviendo, porque sabemos que detrás de cada video hay una historia, una persona con sus luchas, sus miedos y sus sueños. Es increíble ver cómo este canal ha llegado a personas de diversas regiones del mundo, de norte a sur, de este a oeste, en grandes ciudades y pequeños pueblos. La gente conecta con este contenido, todos unidos por la misma búsqueda de comprensión, de sanación, de transformación. Esto demuestra que, en el fondo, somos mucho más parecidos que diferentes. El dolor puede tener matices locales, pero la esencia del sufrimiento humano y la búsqueda de sentido son universales. Por lo tanto, quiero invitarlos. Dejen un comentario abajo indicándonos desde qué ciudad nos ven. Creemos este vínculo, demostremos la fuerza de esta comunidad. Saber que hay gente aquí, desde Ciudad de México, desde Buenos Aires, desde Madrid, desde pequeños pueblos de Colombia, desde Lima, desde Santiago. Aquí todo está junto, es simplemente hermoso. Comenta abajo, ¿de qué ciudad eres? ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Creemos este mapa emocional de personas dispuestas a la introspección y la transformación. Y ahora, adentrémonos en el contenido de hoy. Un viaje profundo sobre la sincronicidad,
sobre el llamado del alma, sobre cómo la vida nos coloca justo donde debemos estar. Hablaremos de la sombra, del despertar, del doloroso y liberador proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Así que quédense hasta el final, porque cada parte de este video ha sido preparada para ayudarles a ver algo importante. Empecemos. Hay una voz que habla en el silencio, una voz que no usa palabras, sino que se manifiesta a través de sensaciones, ansiedades, una inquietud que no podemos nombrar. Es la voz del alma, que intenta despertarnos de un sueño profundo. La mayoría de las personas viven sin escucharla realmente. La ahogan con ruido, con el ajetreo, con distracciones interminables, porque escuchar esta voz implica enfrentarse a verdades incómodas, implica admitir que algo tiene que cambiar, y el cambio asusta. Carl Jung habló de lo que denominó la vida no vivida. Observó que muchas personas viven toda su vida siguiendo expectativas externas, lo que esperaban sus padres, lo que aprobaba la sociedad, lo que parecía seguro o aceptable. Pero al intentar cumplir con todas estas expectativas externas, abandonan por completo su propia verdad. Abandonan sus sueños, su vocación, su esencia. Y esta vida no vivida, advirtió Jung, tiene un alto precio. Se manifiesta en enfermedades psicosomáticas, depresiones inexplicables y devastadoras crisis de mediana edad. La vocación interior es precisamente esta. Es la vida verdadera intentando emerger. Es el ser auténtico llamando a la puerta de la conciencia, pidiendo ser reconocido, ser vivido. Pero reconocer esta vocación no es fácil, porque a menudo viene disfrazada de crisis. Surge a través de una relación que termina, un trabajo que ya no tiene sentido, un vacío existencial que ningún logro externo puede llenar. El alma usa estas crisis como un megáfono cuando los susurros han sido ignorados durante demasiado tiempo. Mucha gente interpreta este malestar como depresión, como fracaso, como algo malo que necesita corregirse rápidamente. Recurren a terapias rápidas, a medicamentos, a cualquier cosa que silencie el malestar y les permita volver a la normalidad. Pero, ¿y si este malestar no es el problema? ¿Y si es precisamente la solución que intenta manifestarse? ¿Y si es la vida diciéndote, estás en el camino equivocado, estás viviendo la vida de otra persona, estás traicionando tu propia esencia? La llamada interior nunca es conveniente. No espera el momento oportuno, ni a que tengamos tiempo libre o las condiciones perfectas. Surge cuando debe surgir, cuando el alma ya no puede soportar la espera. Y esto suele ocurrir cuando estamos más ocupados, cuando tenemos más compromisos, cuando parece imposible detenernos a replantearnos todo. Pero es precisamente en esos momentos cuando la llamada se vuelve más urgente, porque si no nos detenemos por voluntad propia, la vida nos detendrá, ya sea por enfermedad, pérdida o colapso. Reconocer esta vocación exige una honestidad brutal. Requiere que dejemos de engañarnos, que dejemos de fingir que todo está bien cuando no lo está. Requiere que nos miremos al espejo y admitamos, no soy feliz, no estoy viviendo mi verdad. He construido una vida que luce bien por fuera, pero por dentro está vacía. Esta admisión duele. Es como quitarse una venda de los ojos después de años en la oscuridad. La luz duele al principio, pero es la única manera de empezar a ver de verdad. La voz del alma no grita, susurra, se manifiesta en esa opresión en el pecho cuando haces algo que no te corresponde. Aparece en esos momentos de soledad, cuando caen todas las máscaras y te ves como realmente eres. Está presente en esas preguntas que surgen al amanecer. ¿Es esto todo? ¿Para esto vivo? ¿Dónde está mi pasión, mi propósito, mi verdad? Estas preguntas no son señales de ingratitud ni de debilidad, sino de que hay una vida auténtica que anhela ser vivida. Jung también habló de la individuación, el proceso mediante el cual nos convertimos en quienes realmente somos, no en quienes nuestros padres querían que fuéramos, ni en quienes la sociedad aprueba, sino en nuestra verdadera esencia. Este proceso de individuación es la vocación más importante que alguien puede recibir.
Es la invitación a emprender el viaje del héroe de la propia vida, pero es un viaje que exige valentía, porque implica dejar atrás la seguridad de lo conocido, la aprobación colectiva, la comodidad de ser uno más del rebaño. Muchas personas, al empezar a sentir ese llamado interior, experimentan temor. Temor al juicio ajeno, temor a perder lo ya logrado, temor a descubrir que desperdiciaron años viviendo una vida equivocada. Y este temor es comprensible, pero hay algo aún más aterrador que responder al llamado. Llegar al final de la vida y darse cuenta de que nunca se vivió plenamente. Es mirar hacia atrás y ver solo una colección de roles sociales, máscaras, versiones falsas. Es comprender que pasaste toda tu vida siendo un extraño para ti mismo. La vocación interior no promete facilidad, no promete que todo será cómodo y placentero. De hecho, garantiza lo contrario, garantiza que habrá incomodidad, que habrá pérdidas, que habrá momentos de soledad e incertidumbre, pero también promete algo que nada más puede ofrecer: autenticidad, la oportunidad de vivir una vida que sea verdaderamente tuya, la posibilidad de recostar la cabeza en la almohada por la noche sabiendo que estás siendo fiel a ti mismo, y en esta integridad entre quien eres por dentro y quien muestras por fuera reside la verdadera paz. Así que si sientes incomodidad, inquietud, la sensación de que algo debe cambiar, no la ignores. No la reprimas con más distracciones, más trabajo, ni nada que te mantenga demasiado ocupado para sentirla. Esta incomodidad es tu mejor aliada. Es la brújula que te guía en la dirección correcta. Es la vida diciéndote: despierta, ya es hora. Tienes una vida auténtica esperando ser vivida, pero solo tú puedes dar el primer paso. Dar ese primer paso no significa necesariamente abandonarlo todo y empezar de cero. A veces simplemente significa empezar a prestar atención, empezar a cuestionar, empezar a crear pequeños espacios para escuchar tu voz interior. Puede ser a través de la terapia, un paseo en soledad o escribiendo en un diario. Lo importante es que te digas que sí a ti mismo, que digas: merezco ser escuchado, mi verdad importa, mi vida auténtica merece ser vivida. Y ese sí es donde todo empieza a cambiar. Uno de los conceptos más profundos e inquietantes de Carl Jung es el de la sombra. La sombra es todo aquello que negamos de nosotros mismos, todo lo que consideramos inaceptable, feo, vergonzoso. Son aspectos de la personalidad que han sido reprimidos, relegados al inconsciente porque no encajaban con la imagen que queremos proyectar. Desde la infancia, aprendemos qué es aceptable y qué no. Aprendemos a ocultar la ira, la tristeza, la envidia, el deseo. Creamos una personalidad socialmente aceptable y relegamos todo lo demás a la sombra. El problema es que la sombra no desaparece solo porque la ignoremos. Permanece ahí, en el sótano de la psique, fortaleciéndose y manifestándose de forma distorsionada. Aparece en nuestros sueños, en nuestros lapsus freudianos, en nuestras proyecciones. Lo que más nos irrita de los demás suele ser algo que negamos en nosotros mismos. Quien critica duramente la arrogancia ajena quizá esté huyendo de su propia arrogancia inconsciente. Quienes juzgan con severidad la sensualidad de los demás quizá estén reprimiendo su propia sexualidad. Jung afirmó que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que el camino hacia la sanación no implica negar nuestros aspectos oscuros, sino integrarlos, al reconocer que somos seres complejos, llenos de contradicciones, que podemos ser amables y también enojados, que podemos ser generosos y también envidiosos, que somos luz y sombra a la vez, y eso está bien. La totalidad del ser humano incluye todo eso, pero nuestra sociedad no nos enseña la integración, sino la división, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable. Crecemos intentando ser solo buenos, solo la versión aprobada, solo la luz, y en el proceso creamos sombras gigantescas. Cuanto más intentamos ser perfectos, cuanto más reprimimos los aspectos naturales de nuestra humanidad, más grande y peligrosa se vuelve la sombra.
hasta que un día explota, en un arrebato de ira desproporcionado, en un comportamiento compulsivo, en una profunda depresión. La sombra se manifiesta especialmente en patrones repetitivos. La persona que siempre elige parejas emocionalmente inaccesibles, la que sabotea constantemente su propio éxito cuando está a punto de alcanzarlo, la que siempre se involucra en relaciones donde se siente devaluada. Estos patrones no son casualidad, son la sombra en acción, repitiendo compulsivamente lo que no ha integrado. Jung dijo, hasta que no hagas consciente el inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Enfrentar la sombra requiere un valor inmenso. Exige que miremos las partes de nosotros mismos más vergonzosas, las más aterradoras. Exige que admitamos, sí, tengo envidia, sí, estoy enojado, sí, tengo deseos que considero inapropiados, sí, soy egoísta, mezquino, capaz de crueldad. Reconocer esto no significa convertirse en una mala persona, sino convertirse en una persona íntegra. Significa dejar de vivir en la negación y empezar a vivir en la verdad. Integrar la sombra no significa ceder a cada impulso oscuro. No se trata de dar rienda suelta a la ira, la envidia ni a ningún otro aspecto reprimido. Se trata de reconocer su existencia, nombrarlos y comprenderlos. Al traer la sombra a la luz de la conciencia, pierde su poder destructivo. La ira reconocida puede convertirse en una fuerza vital, en la capacidad de establecer límites sanos. La envidia reconocida puede revelar lo que realmente deseamos lograr. El egoísmo reconocido puede enseñarnos el autocuidado necesario. Mucha gente le teme a su propia sombra. Temen que, al mirarla, descubrirán que son monstruos. Pero la verdad es la opuesta. El monstruo es precisamente la sombra no reconocida. Cuando reside en el inconsciente, actúa de forma autónoma y destructiva. Al traerla a la conciencia, se transforma. Se revela no como un monstruo, sino como partes de nosotros mismos que necesitaban atención, aceptación e integración. La sombra es energía vital aprisionada que necesita ser liberada. Jung trabajó con los sueños precisamente porque son el lenguaje de la sombra. En los sueños aparecen figuras que representan aspectos negados de nosotros mismos. El perseguidor en una pesadilla puede ser la ira reprimida misma. La figura sombría que nos asusta puede ser el poder personal que tememos asumir. Prestar atención a los sueños, a los símbolos recurrentes, es una forma de dialogar con la sombra, de comenzar a integrarla conscientemente. La vida también nos brinda constantes oportunidades para encontrarnos con nuestra sombra. Cada vez que reaccionamos de forma desproporcionada ante algo, cada vez que nos sentimos inexplicablemente perturbados por alguien, cada vez que se repite un patrón, ahí está la sombra reclamando atención. En lugar de juzgar estas reacciones como debilidad o fracaso, podemos verlas como invitaciones. Invitaciones a mirar más allá, a preguntarnos, ¿qué me revela esto sobre mí mismo? ¿Qué parte de mí anhela ser reconocida? El proceso de integración de la sombra es gradual y no siempre placentero. Hay momentos de profunda vergüenza, de confrontación con aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Pero cada fragmento de sombra integrado es un fragmento de alma recuperado. Es energía vital que vuelve a fluir. Es la liberación de patrones compulsivos. Es la posibilidad de tomar decisiones conscientes en lugar de dejarse llevar por fuerzas inconscientes. Es el camino hacia la plenitud. Y aquí hay algo crucial. No se integra la sombra en soledad. El apoyo terapéutico, la guía de alguien que comprende este proceso, es esencial. Porque la sombra es escurridiza, es una maestra del escondite, de crear nuevos disfraces. Un terapeuta experimentado puede ayudar a identificar puntos ciegos. Puede crear un espacio seguro mientras exploramos territorios inquietantes de la psique. Puede ser el testigo compasivo mientras sacamos a la luz lo que ha sido negado durante tanto tiempo. Trabajar con la sombra no es para los pusilánimes, sino para los valientes que desean vivir plenamente. La mayoría de las personas viven en piloto automático. Se despiertan, siguen su rutina, reaccionan a estímulos externos, se duermen y al día siguiente vuelven a empezar. Tienen la suficiente conciencia para funcionar,
para realizar tareas, para mantener las apariencias. Pero no hay una presencia real. No tienen una profunda conciencia de quiénes son, por qué hacen lo que hacen, a dónde van. Es una existencia mecánica y automatizada, una vida vivida en el sueño. Jung dijo que la mayoría de las personas no viven sus vidas, sino que son vividas por fuerzas inconscientes. El despertar de la conciencia es doloroso. Es como despertar tras años de sueño, cuando los ojos aún no se han acostumbrado a la luz. De repente, empezamos a percibir cosas que antes eran invisibles. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras decisiones no eran realmente decisiones, sino condicionamiento. Nos damos cuenta de que gran parte de nuestra personalidad es una construcción social, no nuestra verdadera esencia. Nos damos cuenta de que hemos pasado años viviendo en piloto automático, perdidos en pensamientos sobre el pasado y el futuro, sin estar nunca realmente presentes. Este despertar suele comenzar con una crisis. Puede ser una pérdida significativa, un trauma, una enfermedad, o puede ser algo más sutil, un vacío creciente, una pregunta existencial que no deja de rondar la cabeza, una inquietud que ningún logro externo puede calmar. De repente, la vida tal como estaba organizada deja de tener sentido. Las respuestas prefabricadas ya no funcionan. Las distracciones ya no sirven. Y en este espacio de desorientación puede nacer algo nuevo, la verdadera conciencia. El primer paso hacia el despertar es darse cuenta de que estábamos dormidos. Es la metaconciencia, la capacidad de observar la propia mente, de percibir patrones, de ver el condicionamiento en acción. Es ese momento en que, en medio de una discusión, te das cuenta de que reaccionas de la misma manera de siempre, y algo en tu interior pregunta, ¿por qué hago esto? ¿De verdad necesito reaccionar así? Es cuando te sorprendes repitiendo un patrón destructivo y por primera vez hay una pausa antes del comportamiento automático. Esa pausa es oro puro. En esa fracción de segundo entre el estímulo y la respuesta reside nuestra libertad. Mientras actuemos de forma completamente automática, no hay libertad, solo hay reacción. Pero cuando logramos crear ese espacio para la observación, cuando logramos ver nuestros propios patrones en acción, entonces empezamos a tener la capacidad de elegir. Podemos decidir conscientemente cómo responder. Ya no tenemos por qué ser esclavos del condicionamiento, de traumas no resueltos, ni de heridas de la infancia. El despertar de la conciencia también conlleva una responsabilidad incómoda. Cuando estamos inconscientes, podemos culpar a las circunstancias, a otras personas, al destino. Pero al despertar, comprendemos que somos co-creadores de nuestra realidad, que nuestras decisiones importan, que nuestros pensamientos tienen poder, que nuestra actitud ante la vida marca la diferencia. No somos víctimas indefensas, somos agentes con la capacidad de responder. Y eso es liberador y aterrador a la vez. Jung hablaba del proceso de individuación como el despertar al sí mismo, el verdadero centro del ser. No se trata del ego limitado, preocupado por la aprobación social y la seguridad. Es algo superior, más profundo, conectado con la totalidad de la vida. Despertar al sí mismo es comprender que somos mucho más de lo que creíamos, que existe una sabiduría interior que trasciende la racionalidad, que hay un propósito único que anhela manifestarse a través de nosotros. Pero solo podemos acceder a él cuando despertamos del letargo de la inconsciencia. Vivir conscientemente es exigente. Es imposible regresar a la comodidad de la inconsciencia una vez que despertamos. Es como la alegoría de la caverna de Platón. Una vez que salimos y vemos la luz, volver a la oscuridad se vuelve imposible. Podemos sentir nostalgia por la ignorancia, por el tiempo en que no sabíamos tanto, cuando no teníamos que lidiar con tanta complejidad. Pero el camino siempre es hacia adelante. La conciencia, una vez expandida, no regresa a su tamaño anterior. El despertar no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Cada día nos brinda nuevas oportunidades para elegir la conciencia en lugar del automatismo, para elegir la presencia en lugar de la distracción, para elegir la autenticidad
en lugar de las máscaras sociales. Cada vez que nos detenemos y nos preguntamos, ¿cómo me siento realmente ahora mismo? Cada vez que cuestionamos un pensamiento automático, cada vez que elegimos responder en lugar de reaccionar, estamos practicando el despertar. Y aquí hay algo importante. Despertar no significa felicidad constante. A veces significa sentir el dolor que se evitaba. Significa afrontar verdades incómodas. Significa ver con claridad la dinámica disfuncional en las relaciones. Significa reconocer dónde estamos estancados, dónde nos traicionamos a nosotros mismos. Pero esta dolorosa claridad es preferible a la cómoda ilusión, porque solo podemos cambiar lo que reconocemos. Solo podemos sanar las heridas que dejamos de negar. El camino del despertar es solitario en cierto modo, porque cuando empezamos a ver el mundo con otros ojos, no todos a nuestro alrededor están en el mismo sendero. Puede que nos distanciemos naturalmente de quienes viven en piloto automático, porque ya no hay afinidad. Puede haber conflictos con familiares que desean que sigamos siendo la versión antigua y predecible de nosotros mismos. Esta soledad forma parte del proceso de individuación. Jung advirtió que convertirnos en quienes realmente somos puede significar defraudar las expectativas colectivas. Pero esta soledad también abre espacio para encuentros más auténticos, para conectar con personas que también han despertado, que también valoran la conciencia y la autenticidad, para relaciones basadas en la verdad, no en máscaras sociales. Y estos encuentros, cuando se dan, tienen una cualidad completamente diferente. Hay reconocimiento mutuo, hay profundidad, hay espacio para ser auténtico sin pretensiones. El despertar puede costarnos algunas relaciones superficiales, pero nos regala la posibilidad de una verdadera intimidad. Antes de continuar, necesito hacer una pausa importante. A diario recibo comentarios y mensajes de personas que se identifican profundamente con el contenido de este canal. Personas que usan estos videos como apoyo en momentos difíciles, como compañía en su camino de autodescubrimiento, como un espejo para reconocer sus propios caminos. Y eso es muy hermoso, muy significativo. Saber que estas palabras llegan a corazones que las necesitan es precisamente el propósito de este trabajo. Pero hay algo esencial que debo decir. Escuchar no basta. Entender no basta. El autoconocimiento sin acción es solo una hermosa teoría que no transforma nada. ¿Cuántas personas pasan años consumiendo contenido sobre crecimiento personal, psicología y espiritualidad, pero no dan el primer paso real hacia el cambio? ¿Cuántas acumulan conocimiento, pero permanecen atrapadas en los mismos patrones, el mismo sufrimiento, la misma dinámica destructiva? La verdad es que la transformación requiere movimiento. Requiere que pongamos en práctica lo que entendemos. Requiere que salgamos de nuestra zona de confort, aunque sea incómodo, aunque dé miedo. No basta con ver vídeos, leer libros o ir a terapia una vez por semana. En algún momento, debemos asumir la responsabilidad activa de nuestra sanación, de nuestro crecimiento. Debemos dejar de ser consumidores pasivos de contenido y convertirnos en protagonistas activos de nuestra propia transformación. Con esto en mente, desarrollamos el ebook Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No se trata solo de teoría, sino de pasos prácticos, ejercicios concretos y herramientas que puedes aplicar de inmediato a tu vida. Es una guía para quienes están listos para pasar de la comprensión a la acción, para quienes realmente desean transformar el dolor en combustible para el crecimiento, en fortaleza para seguir adelante. El enlace se encuentra en el primer comentario fijado de este video. Este material se ha creado con gran esmero, combinando sólidos conocimientos psicológicos con aplicaciones prácticas. No ofrecemos soluciones milagrosas ni promesas vacías. Ofrecemos un camino real y probado que puede marcar la diferencia si estás dispuesto a recorrerlo, porque al final nadie puede hacerlo por ti. Pero podemos ofrecerte las herramientas, la guía, el apoyo. El resto depende de tu valentía para dar los primeros pasos. Así que si estás preparado,
Accede al enlace y acompáñanos en este viaje práctico de transformación. Volvamos ahora al contenido, porque aún nos queda mucho por explorar sobre este proceso de despertar e individuación. Carl Jung descubrió algo fascinante. Existen patrones universales en la psique humana que él denominó arquetipos. Se trata de imágenes primordiales, estructuras profundas que aparecen en todas las culturas y a lo largo de la historia. El héroe, la madre, el sabio, la sombra, el ánima y el animus. Estos arquetipos no se aprenden, se heredan, forman parte de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, e influyen profundamente en cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo construimos nuestras historias personales. Uno de los arquetipos más importantes es la persona. La persona es la máscara social que creamos para adaptarnos al mundo. Es el personaje que presentamos en diferentes contextos: el profesional en el trabajo, el hijo obediente con sus padres, el amigo extrovertido en una fiesta. La persona no es necesariamente falsa, es necesaria para la vida en sociedad. El problema surge cuando nos identificamos completamente con la persona y olvidamos que hay algo mucho más profundo debajo de ella. ¿Cuántas personas viven atrapadas en su persona? El médico que olvidó al ser humano tras la bata blanca, la madre que se perdió por completo en su rol maternal y ya no sabe quién es sin sus hijos, el ejecutivo que solo vive para el trabajo y la actuación, sin espacio para la vulnerabilidad ni la autenticidad. Cuando la persona lo domina todo, no existe la vida real. Solo hay un actor interpretando un papel, olvidando que es solo un papel, no la totalidad del ser. Jung advirtió que cuanto más rígida es la persona, mayor es el riesgo de crisis. Porque la vida tiene una forma de recordarnos que somos más que nuestros roles sociales. Esto puede manifestarse a través de la pérdida del empleo, que desmorona la identidad profesional, con los hijos que crecen y se van de casa, dejando un vacío donde antes estaba el rol de madre o padre, o con una crisis de la mediana edad que obliga a preguntarse: ¿quién soy más allá de todo esto? ¿Qué queda cuando me quito todas las máscaras? Otro arquetipo fundamental es el del héroe. El viaje del héroe aparece en todas las mitologías: la llamada a la aventura, los desafíos, el descenso al inframundo, el tesoro conquistado, el regreso transformado. Y esto no es solo una estructura narrativa, es la estructura de la individuación, del viaje para convertirnos en quienes realmente somos. Cada uno de nosotros está llamado a ser el héroe de su propia historia. Pero ¿cuántos aceptan este llamado? ¿Cuántos prefieren la seguridad de ser personajes secundarios en sus propias vidas? Aceptar el arquetipo del héroe implica asumir un rol protagónico. Significa decir: mi vida es mi responsabilidad. No soy víctima de las circunstancias. Tengo el poder de elegir, de responder, de transformarme. Pero esto asusta, porque el poder conlleva responsabilidad. Es más cómodo culpar a los demás, al destino, al pasado. Ser el héroe significa abandonar estas excusas y tomar las riendas de la propia vida, incluso en tiempos difíciles. El arquetipo del sabio también es importante en este camino. El sabio es esa parte de nosotros que busca comprender, que quiere ver más allá de las apariencias, que valora la verdad por encima de la comodidad. Es la voz interior que cuestiona, que no acepta respuestas fáciles, que busca un significado profundo. Cultivar al sabio interior significa valorar el autoconocimiento, la reflexión y el cuestionamiento. Es elegir crecer en sabiduría, no solo en edad. Pero también existe el arquetipo del loco o bufón, que posee su propia sabiduría. El loco nos recuerda que no debemos tomarnos todo tan en serio, que no debemos identificarnos rígidamente con ningún rol. Aporta ligereza, espontaneidad y la capacidad de reírnos de nosotros mismos. En una cultura obsesionada con el rendimiento y el éxito, el loco es un antídoto necesario. Nos recuerda que errar es humano, que no necesitamos ser perfectos, que hay sabiduría en aceptar nuestra imperfección. Jung también habló del ánima y el animus, los aspectos femenino y masculino presentes en todos nosotros, independientemente del género.
Los hombres poseen un ánima, la energía femenina interior que necesita integrarse. Las mujeres poseen un ánimus, la energía masculina interior que necesita ser reconocida. Cuando estos aspectos son negados, buscamos compulsivamente fuera de nosotros lo que nos falta. Las relaciones se convierten en intentos desesperados por alcanzar la plenitud, en lugar de encuentros entre personas ya íntegras. La integración del ánima y el ánimus es fundamental para la individuación. En los hombres puede significar desarrollar sensibilidad, receptividad y conexión emocional. En las mujeres puede significar desarrollar asertividad, fortaleza y capacidad de acción. Sin embargo, estas son generalizaciones. Cada persona necesita descubrir qué aspectos están subdesarrollados, cuáles han sido negados por el condicionamiento de género y cuáles necesitan integrarse para alcanzar la plenitud. Los arquetipos no son meros conceptos teóricos, viven dentro de nosotros, influyéndonos constantemente. Cuando sentimos una llamada irresistible hacia algo, puede que se trate de un arquetipo activándose. Cuando nos enamoramos perdidamente, a menudo proyectamos el ánima o el ánimus en la otra persona. Cuando nos sentimos impulsados a ayudar a alguien, puede que se manifieste el arquetipo del Salvador. Reconocer estas fuerzas arquetípicas nos empodera. Podemos trabajar conscientemente con ellas en lugar de ser controlados por ellas. Trabajar con arquetipos es profundamente liberador. Cuando reconocemos que nos domina una personalidad rígida, podemos empezar a flexibilizarla, recordando que somos mucho más que eso. Cuando reconocemos la llamada del héroe, podemos aceptarla o rechazarla conscientemente, pero al menos sabemos que es una elección. Cuando integramos aspectos del ánima o del ánimus, nos volvemos más completos, menos dependientes de los demás para nuestra plenitud. Los arquetipos son poderosas herramientas para el autoconocimiento. Todos cargamos con heridas. Algunas son evidentes, resultado de traumas manifiestos, abuso, abandono, pérdidas traumáticas. Otras son más sutiles, acumuladas a lo largo de los años en dinámicas familiares disfuncionales, en entornos que no reconocían nuestra verdad, en momentos en que fuimos invalidados o rechazados. Estas heridas moldean profundamente quiénes somos, influyen en nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra forma de estar en el mundo, y mientras permanezcan sin sanar, gobiernan nuestras vidas desde las sombras. Jung observó algo crucial. Lo que no hacemos consciente dirige nuestras vidas desde fuera, y a eso lo llamamos destino. Las heridas sin sanar son precisamente eso, fuerzas inconscientes que nos hacen repetir los mismos patrones, buscar las mismas dinámicas destructivas y sabotear nuestra propia felicidad. La hija que tuvo un padre ausente busca compulsivamente hombres emocionalmente inaccesibles. El hijo que nunca fue lo suficientemente bueno para sus padres se convierte en un adicto al trabajo que nunca se permite descansar. La repetición compulsiva es la herida que clama por atención, que clama por sanación. Hay una razón por la que repetimos los mismos patrones. La psique tiene una tendencia natural hacia la sanación, hacia la integración. Nos coloca repetidamente en situaciones que recuerdan el trauma original, con la esperanza de que esta vez podamos procesarlo, integrarlo y sanar. Es como si el alma dijera, mira, aquí tienes otra oportunidad para hacer las cosas de forma diferente, para responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Pero si no tenemos cuidado, simplemente repetimos el patrón, culpamos a las circunstancias y perdemos otra oportunidad de sanar. La herida primaria suele formarse en la infancia. En esos años formativos, cuando aún no hemos desarrollado defensas psicológicas, cuando somos completamente dependientes y vulnerables. Una mirada de desaprobación de los padres puede crear una herida de vergüenza que dura toda la vida. Una experiencia de abandono puede generar patrones de apego inseguros que contaminan todas las relaciones futuras. Una familia que solo valora los logros puede crear la herida de nunca sentirse lo suficientemente bueno, de tener que demostrar siempre la propia valía.
Lo que hace que estas heridas sean tan poderosas es que se convierten en lentes a través de los cuales vemos el mundo. Si la herida principal es de rechazo, vemos rechazo por todas partes, incluso donde no existe. Interpretamos cualquier señal ambigua como confirmación de que no somos amados, de que seremos abandonados. Si la herida es de insuficiencia, ningún logro es suficiente, ningún elogio es creíble. La herida filtra toda la realidad a través de su dolorosa narrativa. Sanar estas heridas no es ni fácil ni rápido. Requiere que las retomemos, que las sintamos plenamente en lugar de seguir evitándolas. Requiere que lloremos las lágrimas reprimidas, que sintamos la ira contenida, que reconozcamos cuánto dolió. Nuestra cultura no nos enseña esto. Nos enseña a seguir adelante, a ser fuertes, a no quedarnos estancados en el pasado. Pero las heridas no sanan ignorándolas. Las heridas sanan atravesándolas, sintiéndolas, permitiendo que se procesen por completo. La terapia profunda, especialmente los enfoques que trabajan con el cuerpo y no solo con la mente, puede ser esencial en este proceso, porque las heridas no residen únicamente en la memoria cognitiva, viven en el cuerpo, en la tensión muscular, los patrones respiratorios y las posturas. Una herida de vergüenza puede almacenarse en hombros encorvados y cuello retraído. Una herida de ira reprimida puede manifestarse en la mandíbula apretada y el pecho rígido. La sanación completa requiere acceder a estas memorias somáticas. Jung también habló de la importancia de los sueños en el proceso de sanación. En los sueños, las heridas se manifiestan simbólicamente. La casa de la infancia, que aparece en ruinas, puede representar estructuras emocionales dañadas que necesitan ser reconstruidas. La figura amenazante que nos persigue puede ser la herida no resuelta que continúa atormentándonos. Aprender el lenguaje de los sueños es aprender a dialogar con el inconsciente, con las heridas que necesitan atención. La sanación tiene algo importante. No significa que la herida desaparezca por completo, ni que olvidemos lo sucedido. Significa que la herida pierde su poder para controlar nuestras vidas. Significa que podemos recordar sin revivir el trauma. Significa que desarrollamos recursos internos para afrontar los desencadenantes cuando aparecen. Significa que la narrativa cambia, de víctima indefensa a superviviente fuerte, de estar irreparablemente quebrada a herida pero íntegra, capaz de crecer a través de la herida. Transformar una herida en fortaleza es uno de los procesos más hermosos de la psique humana. Aquello que casi nos destruyó puede convertirse en nuestra mayor fuente de sabiduría, compasión y propósito. Quien ha sanado una herida profunda desarrolla una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. Puede convertirse en terapeuta, un apoyo para quienes transitan caminos similares. La herida sanada se convierte en medicina, el veneno transformado en remedio. Pero es importante reconocer que la sanación no es lineal. No es un proceso en el que mejoramos progresivamente hasta quedar curados de una vez por todas. Es más bien una espiral. Volvemos a las mismas heridas, a niveles cada vez más profundos. Creemos haber sanado algo y de repente resurge en una situación inesperada. Pero cada vez que regresamos, contamos con más recursos, mayor conciencia y mayor capacidad de integración. La espiral se expande continuamente. Y aquí hay algo crucial. No puedes sanar las heridas de una relación solo. Las heridas causadas en una relación necesitan sanar en otra relación. Esto no significa necesariamente volver con la persona que nos lastimó. Significa que necesitamos testigos compasivos, presencia empática, conexiones seguras donde podamos ser vulnerables. Un buen terapeuta ofrece esto. Los amigos profundos ofrecen esto. Las comunidades de apoyo ofrecen esto. La sanación ocurre en encuentros humanos genuinos, donde somos vistos, aceptados y amados a pesar de nuestras heridas. Y es en estos encuentros donde comenzamos a vernos, aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. En el corazón de la psicología junguiana reside el concepto del sí mismo. No el ego, que es simplemente la parte consciente de la personalidad, sino el sí mismo con mayúscula.
el verdadero centro del ser, la totalidad de la psique, aquello que somos en esencia. El sí mismo incluye lo consciente y lo inconsciente, la persona y la sombra, opuestos integrados, y el proceso de individuación es, fundamentalmente, el viaje hacia el sí mismo, el camino para convertirnos en quienes realmente somos en nuestra totalidad. El ego cree que lo es todo, se identifica con pensamientos, emociones y roles sociales y piensa, este soy yo. Pero el ego es solo una pequeña parte de la conciencia, flotando en el vasto océano del inconsciente. Jung comparó la relación entre el ego y el sí mismo con la luna y la tierra. El ego orbita alrededor del sí mismo, no al revés. Sin embargo, la mayoría de las veces vivimos como si el ego fuera el centro de todo. Y esto genera sufrimiento, porque el ego es frágil, limitado y se siente constantemente amenazado. El sí mismo, en cambio, es vasto, estable y una fuente de profunda sabiduría. Encontrarse a uno mismo no es un logro intelectual. No es algo que se aprenda en los libros ni que se consiga mediante un esfuerzo egocéntrico. Es más bien un reconocimiento, un despertar a algo que siempre ha estado ahí. Es ese momento de profunda claridad en el que sabes, sin lugar a dudas, quién eres en esencia. No los roles que desempeñas, no la historia que cuentas sobre ti mismo, sino el ser fundamental que subyace a todo ello. Este encuentro suele darse en momentos de quietud, no en el ajetreo de la vida diaria, no en la prisa de las obligaciones, sino cuando hay silencio, espacio, presencia. Puede ser en la meditación, en la contemplación de la naturaleza, en momentos de profunda soledad. Puede ser tras una crisis que ha destrozado todas las identificaciones del ego. Puede ser en sueños vívidos donde aparecen símbolos del ser, mandalas, figuras de plenitud, imágenes de centro y equilibrio. Jung observó que el sí mismo se manifiesta a menudo a través de símbolos de cuarteto o circularidad. El mandala, la rosa de los vientos, el círculo dividido en 4 partes. Estos símbolos aparecen espontáneamente en los sueños y el arte de las personas en proceso de individuación. Representan la totalidad, la integración, el centro que unifica todos los opuestos. Dibujar mandalas, trabajar con símbolos circulares, es una forma de dialogar con el sí mismo, de facilitar el proceso de centramiento. El ego le teme al ser, porque encontrarse con el ser implica que el ego debe bajar de su trono, reconocer que no es el centro de todo. Esto resulta humillante para el ego, es una muerte simbólica. El ego ansía el control, quiere dirigir la vida. Pero al encontrarnos con el ser, comprendemos que existe una sabiduría superior, un propósito más profundo, una fuerza que nos guía cuando dejamos de intentar controlarlo todo. Y esto exige entrega, exige confianza. La voz del ser no es estridente, es sutil, silenciosa, pero absolutamente clara cuando logramos escucharla. Es diferente del parloteo neurótico del ego, siempre preocupado, siempre planeando, siempre comparando. La voz del ser proviene de un lugar más profundo. Es ese saber que no necesita explicación lógica. Es la intuición que nos guía cuando dejamos de guiarnos únicamente por la razón. Es ese sentido de lo correcto que no depende de la aprobación externa. Muchas tradiciones espirituales hablan del mismo proceso, aunque con diferentes lenguajes. El encuentro con el sí mismo en Jung es similar al encuentro con el Atman en el hinduismo, con la naturaleza búdica en el budismo y con el corazón en el sufismo. Es el descubrimiento de que hay algo dentro de nosotros que es vasto, eterno y conectado con toda la vida. Que no somos solo un yo pequeño y separado, sino parte de algo infinitamente mayor. Este reconocimiento es a la vez humilde y fortalecedor. Vivir desde el ser en lugar del ego lo cambia todo. Las decisiones ya no se basan en lo que pensarán los demás, ni en lo más seguro, sino en lo que es verdadero para mí en esencia. Las relaciones ya no se fundamentan en necesidades neuróticas ni en el intento de llenar vacíos, sino en el compartir genuino entre personas íntegras. El trabajo ya no se trata solo de éxito externo, sino de expresar la verdadera vocación, el propósito único de cada uno.
Pero vivir desde el ser es un reto en una cultura que valora tanto el ego. Una cultura que mide el valor por los logros externos, por el estatus, por cuánto destacas entre los demás. Al ser no le interesa ser especial ni mejor que los demás. Al ser le interesa la plenitud, expresar plenamente lo que vino a expresar en esta vida, y eso puede significar tomar decisiones que otros no comprenden, caminos que parecen extraños, una forma de vida que no se ajusta a las expectativas sociales. El proceso de individuación, de llegar a ser quienes realmente somos, es solitario en ciertos aspectos, porque nadie puede hacerlo por nosotros. Nadie puede decirnos quiénes somos en esencia. Podemos tener guías, terapeutas, maestros que nos indiquen el camino, pero el viaje es individual. Jung dijo que no hay otro camino hacia la conciencia que el autoconocimiento. Necesitamos adentrarnos en nuestro interior, explorar las profundidades de nuestra psique, encontrar nuestro propio centro, y cuando encontramos ese centro, cuando conectamos con el ser, hay una paz que no depende de las circunstancias externas, porque el ser siempre está ahí, estable, independiente de lo que sucede en el mundo exterior. Las tormentas de la vida siguen sucediéndose, pero hay un punto de calma en el centro, una sabiduría profunda que sabe que todo esto es temporal, que la esencia permanece intacta, y desde este lugar de centramiento podemos transitar la vida con mucha más gracia, con mucha más autenticidad, con mucha más fortaleza verdadera. Carl Jung desarrolló un concepto revolucionario que desafió la visión materialista del mundo: la sincronicidad. Observó que a veces ocurren coincidencias con un profundo significado, pero sin una conexión causal evidente. Una persona sueña con alguien a quien no ha visto en años, y al día siguiente esa persona llama. Alguien se debate con una pregunta existencial, y por casualidad encuentra el libro perfecto que trata precisamente sobre eso. Eventos externos que reflejan estados internos de una manera inexplicable mediante la lógica racional. Jung no creía en las coincidencias fortuitas en lo que respecta a los eventos sincrónicos. Veía en ellos evidencia de que existe una capa más profunda de la realidad, donde mente y materia, lo interno y lo externo, no están tan separados como nuestra conciencia ordinaria los percibe. Existe una conexión invisible, una red de significado que unifica todas las cosas. Y cuando estamos alineados con nuestra verdad interior, estas sincronicidades se multiplican. El hecho de que estés aquí ahora viendo este vídeo no es casualidad. Puede parecer que fue el algoritmo, una recomendación aleatoria. Pero piensa en esto. ¿Cuántas personas recibieron la misma recomendación y no hicieron clic? ¿Cuántas hicieron clic, pero se fueron en los primeros segundos? Algo en tu interior reconoció que había un mensaje importante. Algo más profundo que una decisión consciente te trajo hasta aquí. Y eso es la sincronicidad, el encuentro entre la preparación interior y la oportunidad exterior. Las sincronicidades suelen intensificarse durante los periodos de transformación. Cuando estamos en proceso de individuación, cuando nos alineamos con nuestra verdad, el universo parece conspirar a nuestro favor. Las personas adecuadas aparecen en el momento preciso. Las oportunidades surgen de lugares inesperados. Hay una sensación de guía, de estar en el camino correcto, incluso cuando lógicamente no tiene sentido. Jung no lo veía como magia, sino como el resultado de estar en armonía con el sí mismo, con la totalidad. Pero nuestra cultura materialista nos ha enseñado a ignorar las sincronicidades. Nos ha enseñado a ver todo como mera coincidencia, como azar sin sentido. Nos ha enseñado a confiar solo en lo que se puede probar, medir y explicar racionalmente. Y en el proceso, hemos perdido la capacidad de percibir las señales, de interpretar los símbolos, de comprender el lenguaje que la vida usa para comunicarse con nosotros. Nos hemos vuelto ciegos a toda una dimensión de la realidad. Recuperar la sensibilidad a las sincronicidades es recuperar una sabiduría ancestral. Las culturas indígenas siempre han sabido interpretar las señales de la naturaleza, siempre han prestado atención a los sueños y siempre han valorado las coincidencias significativas.
Sabían que el mundo está vivo, que todo está conectado, que existe una comunicación constante entre los distintos planos de la realidad. Jung, al estudiar estas culturas y también el taoísmo chino, aportó esta comprensión a la psicología moderna. La clave para percibir las sincronicidades reside en la atención. Se trata de estar presente, sin perderse en pensamientos automáticos sobre el pasado y el futuro. Se trata de observar no solo los grandes acontecimientos, sino también los pequeños detalles. El pájaro que siempre aparece cuando pensamos en algo concreto. La música que suena justo cuando necesitábamos escuchar ese mensaje. El encuentro casual que cambia el rumbo del día. Cuando prestamos atención, nos damos cuenta de que la vida nos envía mensajes constantemente. También existe una responsabilidad al reconocer las sincronicidades, porque una vez que percibimos las señales, debemos responder a ellas. De nada sirve reconocer que fue el destino encontrar este video si no hacemos nada con lo que oímos. De nada sirve darnos cuenta de que ha surgido una oportunidad de forma sincrónica si no tenemos el valor de aprovecharla. Las sincronicidades son invitaciones, puertas que se abren, pero aún así debemos elegir cruzar esas puertas. Jung trabajaba activamente con las sincronicidades en su práctica terapéutica. Prestaba atención a los eventos que ocurrían en torno a momentos importantes del proceso. Si un paciente hablaba de algo significativo y de repente se abría una ventana sola o caía un objeto, Jung no lo consideraba mera casualidad. Lo veía como la psique manifestándose en el mundo material, como si la energía del inconsciente fuera tan intensa que afectara la realidad física. Algunos lo llaman psicoquinesis, pero Jung lo consideraba simplemente evidencia de la profunda conexión entre todos los niveles de la existencia. Confiar en las sincronicidades exige un cambio de paradigma. Requiere abandonar la ilusión del control absoluto, la creencia de que podemos planificar y manipular todo a nuestro antojo. Requiere desarrollar un tipo de confianza diferente. La confianza en que existe una inteligencia superior en acción, que estamos siendo guiados, que cuando nos alineamos con nuestra verdad, el camino se revela. Esto no es pasividad, es una danza entre el esfuerzo consciente y la entrega sabia. Las sincronicidades más poderosas suelen involucrar símbolos con un profundo significado personal. Jung denominó a esto amplificación, cuando un símbolo de nuestro inconsciente personal resuena con un arquetipo universal. Por ejemplo, alguien con una relación compleja con su figura materna podría empezar a ver imágenes de la Virgen María, la diosa Kali u otros arquetipos maternos aparecer sincrónicamente en su vida. Esto no es coincidencia, es el inconsciente intentando comunicarse a través de símbolos. Vivir atento a las sincronicidades no facilita la vida, pero la enriquece infinitamente. En lugar de una existencia mecánica de causa y efecto, se convierte en un viaje misterioso, donde cada instante encierra mensajes, cada encuentro es significativo. La vida deja de ser aleatoria y carente de propósito para revelarse como un intrincado tapiz de patrones significativos. Y uno deja de ser una víctima pasiva de las circunstancias para convertirse en un participante activo de una danza cósmica mucho mayor. La verdadera transformación siempre implica muerte. No la muerte física, sino la psicológica. La muerte de viejas versiones de nosotros mismos, de identidades que ya no nos sirven, de máscaras que hemos llevado durante tanto tiempo que hemos olvidado que eran máscaras. Esta muerte es necesaria. Es invierno antes de la primavera, oscuridad antes del amanecer. Pero nuestra cultura le tiene pavor a la muerte, ya sea física o simbólica. Por eso nos resistimos, nos aferramos a lo conocido, a lo familiar, incluso cuando nos asfixia. Jung estudió profundamente los mitos de la muerte y el renacimiento presentes en todas las culturas. El Cristo que muere y resucita, el fénix que arde y renace de sus cenizas, la semilla que debe morir para convertirse en árbol. No son meras historias religiosas, son mapas del proceso psicológico de transformación. Nos revelan algo crucial,
Uno no puede transformarse y seguir siendo quien era. Algo debe morir para que algo nuevo nazca. Cuando empezamos a despertar, cuando emprendemos el proceso de individuación, pronto nos damos cuenta de que no podemos llevarnos todo con nosotros. Esa versión de nosotros mismos que busca desesperadamente aprobación, tiene que morir. Ese patrón de victimizarnos para llamar la atención, tiene que morir. Esa identidad construida únicamente sobre logros externos, tiene que morir. Y dejar morir estas partes es doloroso, porque nos hemos identificado con ellas durante demasiado tiempo. En este proceso hay un duelo genuino, incluso cuando sabemos racionalmente que estamos dejando ir algo que ya no nos sirve, sentimos tristeza. Nos despedimos de versiones anteriores de nosotros mismos que hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían. Ese yo herido que desarrolló elaborados mecanismos de defensa merece gratitud, no solo rechazo. Nos mantuvo con vida, nos protegió cuando necesitábamos protección, pero ahora es momento de agradecerle y dejarlo ir. Jung hablaba de la noche oscura del alma, un periodo de desintegración necesario antes de la reintegración. Es cuando todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos se desmorona. Cuando las viejas estructuras colapsan. Cuando nos sentimos perdidos, sin forma, sin una identidad clara. Este periodo es aterrador. Muchas personas, al llegar a este punto, huyen de vuelta a lo familiar. Reconstruyen rápidamente una identidad conocida, incluso una falsa, cualquier cosa con tal de escapar del vacío. Pero si podemos permanecer en este vacío, si podemos tolerar la incertidumbre de no saber quiénes somos, algo milagroso puede suceder. En el vacío hay espacio para que surja lo nuevo, no una reconstrucción de la misma estructura antigua, sino algo genuinamente nuevo, una identidad más auténtica, más alineada con el ser. Es como si necesitáramos convertirnos primero en abono, una descomposición total, para que algo verdadero pueda crecer de esta tierra fértil. Este proceso no se puede acelerar. Nuestra cultura busca la transformación instantánea, un taller de fin de semana, un retiro express, terapia relámpago. Pero la verdadera muerte y renacimientos psicológicos son un proceso orgánico con su propio ritmo. No se puede apresurar a la mariposa a salir de su crisálida. No se puede forzar a la semilla a germinar antes de tiempo. Hay estaciones en la psique, como en la naturaleza. Y el invierno, por frío que sea, es necesario. Una de las cosas más difíciles de este proceso es la soledad. Porque cuando morimos a una versión antigua de nosotros mismos, ya no encajamos en los lugares de antes. Los amigos que nos conocieron como éramos no reconocen en quién nos estamos convirtiendo. Los entornos que antes nos resultaban cómodos, ahora se sienten claustrofóbicos. Hay una sensación de estar entre dos mundos. Ya no pertenecemos al antiguo, pero aún no hemos llegado al nuevo. Jung lo denominó estado liminal, el espacio intermedio. Es incómodo, incierto, pero es donde se produce la transformación. Es en el umbral, en el límite, en el espacio indefinido donde puede emerger lo nuevo. Si nos aferramos demasiado pronto a una nueva identidad, corremos el riesgo de crear simplemente otra máscara, otra persona. El trabajo consiste en permanecer en el estado de desconocimiento, en la vulnerabilidad, permitiendo que la transformación se produzca a su propio ritmo. Durante este periodo de la muerte del viejo yo, los sueños suelen ser intensos, sueños de destrucción, del fin del mundo, de muerte literal. No son premoniciones, sino representaciones simbólicas de lo que ocurre en la psique. El viejo orden se destruye, el ego es destronado, las viejas estructuras se derrumban, y aunque esto resulte aterrador en los sueños, en realidad es señal de que el proceso está en marcha, de que la transformación está en curso. Es importante contar con apoyo durante este proceso. Un terapeuta que comprenda la muerte y el renacimiento psicológicos, que no intente apresurar el proceso ni arreglar las cosas prematuramente. Amigos que puedan presenciar la transformación sin intentar hacernos volver a quienes éramos. Prácticas espirituales o contemplativas
que ofrezcan estabilidad en medio de la turbulencia, porque, si bien el camino es individual, no tenemos que recorrerlo completamente solos. Y entonces, poco a poco, algo comienza a emerger. No de repente, no de forma dramática, sino con suavidad. Hay momentos de claridad, destellos del nuevo yo. Hay una ligereza que antes no existía. Hay decisiones que provienen de un lugar más profundo y auténtico. La persona que emerge de este proceso de muerte y renacimiento no es la misma que era antes, pero tampoco es completamente diferente. Es más bien como si se hubieran desvanecido capas de falsedad, revelando algo que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto. Es un regreso a lo esencial, a la verdad fundamental de quienes realmente somos. Si has llegado hasta aquí, a esta parte del vídeo, eso dice mucho de ti. Demuestra que no buscas entretenimiento superficial ni simplemente pasar el rato. Estás genuinamente comprometido con tu proceso de autodescubrimiento, con tu camino de transformación. Y eso merece ser reconocido, porque vivimos en una cultura de atención fragmentada, donde pocos tienen la disciplina y el interés para profundizar en algo. Pero ahora necesito ser directo contigo sobre algo importante. Todo lo que se ha compartido hasta ahora tiene valor, profundidad y puede iluminar tu camino. Pero si te quedas solo escuchando, absorbiendo información pasivamente, no habrá una verdadera transformación. El conocimiento sin aplicación es mero entretenimiento intelectual. La comprensión sin práctica es solo una hermosa teoría. En algún momento, necesitamos dar el salto del saber al hacer. Por eso creamos el ebook Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No se trata solo de más contenido para consumir, son pasos prácticos, ejercicios concretos y herramientas que puedes empezar a aplicar de inmediato en tu vida. Es el complemento práctico a todo lo que estamos explorando aquí. Es el puente entre comprender tu proceso y participar activamente en tu transformación. El enlace está en el primer comentario fijado de este video. Si de verdad te identificas con todo lo que se ha dicho, si reconoces tu propia experiencia en estas palabras, no dejes pasar este momento. No seas solo una persona más que consume contenido sobre crecimiento personal, pero que nunca crece de verdad. Sé alguien que tiene el valor de aprovechar las herramientas que se ofrecen y trabajar con ellas. Tu vida, tu sanación, tu transformación merecen esta inversión. Accede al enlace y emprendamos juntos este viaje práctico de transformación. Continuemos ahora, porque aún nos queda mucho por explorar sobre este proceso de integración y descubrimiento del propósito. Una de las ideas más profundas de Carl Jung es que la psique humana se construye sobre pares de opuestos: consciente e inconsciente, persona y sombra, pensamiento y sentimiento, masculino y femenino, vida y muerte. Y la tendencia natural del ego es elegir un lado y rechazar el otro. Queremos ser solo buenos, solo racionales, solo fuertes. Pero la plenitud, la verdadera individuación, exige la integración de los opuestos. Exige que nos convirtamos en paradojas vivientes, capaces de contener contradicciones sin colapsar. Nuestra cultura occidental se horroriza ante las paradojas. Quiere que todo esté definido, categorizado. Es esto o aquello. Pero la vida no es así. La vida es ambas cosas a la vez. Somos simultáneamente frágiles y fuertes, oscuros y luminosos, sabios e insensatos. Jung observó que las tradiciones orientales, especialmente el taoísmo con su símbolo del yin-yang, lo comprendían mucho mejor. La luz contiene la oscuridad. La oscuridad contiene la luz. No son enemigas que deban separarse, sino complementos que deben integrarse. La integración comienza con el reconocimiento de que rechazamos la mitad de nosotros mismos. Si nos identificamos como personas perpetuamente alegres, reprimimos la tristeza. Si nos vemos como racionales y controladas, negamos las emociones y la espontaneidad. Si construimos una identidad de fortaleza, ocultamos toda vulnerabilidad. Y cada vez que negamos una parte de nosotros, ésta no desaparece. Simplemente se vuelve inconsciente, autónoma, y termina por sabotear todo lo que intentamos construir. Jung denominó a la unión de los opuestos coniunctio,
un término alquímico. Los alquimistas medievales no solo buscaban transformar externamente el plomo en oro, describían simbólicamente el proceso psicológico de transformación interna. La unión del rey y la reina, del sol y la luna, del azufre y el mercurio, todo ello representaba la integración de aspectos opuestos de la psique para crear el oro de la plenitud, del ser realizado. Una de las dualidades más importantes que debemos integrar es la masculina y la femenina internas, no en el sentido de estereotipos de género, sino como principios arquetípicos. La masculina interna se asocia con la acción, la estructura, la penetración, la concentración y la separación. La femenina interna con la receptividad, la fluidez, la nutrición, la conexión y la plenitud. Todos, independientemente de nuestro sexo biológico, necesitamos desarrollar ambas. Un hombre que solo desarrolla lo masculino se vuelve rígido y distante. Una mujer que solo desarrolla lo femenino puede perder su capacidad de acción. La cultura influye poderosamente en lo que se considera aceptable para cada género. Los hombres aprenden que la vulnerabilidad, las emociones y la receptividad son debilidades. Las mujeres aprenden que la agresión, la ambición y la asertividad son inapropiadas. Así, la mitad de la humanidad psicológica de cada persona queda reprimida. El proceso de individuación requiere recuperar estas partes perdidas, permitiendo a los hombres integrar su feminidad interior, ánima, y a las mujeres su masculinidad interior, animus. Otro par crucial de opuestos es el pensamiento y el sentimiento. Nuestra cultura valora intensamente el pensamiento, la racionalidad y la lógica. El sentimiento se considera inferior, algo que debe controlarse o superarse. Pero Jung identificó ambos como funciones psicológicas igualmente válidas. El pensamiento nos ayuda a analizar, categorizar y comprender. El sentimiento nos ayuda a valorar, a saber qué importa y a conectar con los demás. Una vida dominada únicamente por el pensamiento se vuelve fría y vacía. Una vida dominada únicamente por el sentimiento se vuelve caótica y sin rumbo. Lo mismo ocurre con la sensación y la intuición, otro par de opuestos en las funciones psicológicas de Jung. La sensación nos conecta con el aquí y el ahora, con lo concreto, con lo tangible. La intuición nos conecta con las posibilidades, con lo que aún no es, con patrones invisibles. Las personas dominadas por la sensación pueden quedar atrapadas en lo literal, carentes de imaginación. Las personas dominadas por la intuición pueden perderse en fantasías, desconectadas de la realidad práctica. La individuación no significa desarrollar todas las funciones por igual, como si fuéramos a convertirnos en máquinas perfectas y equilibradas. Cada persona tiene funciones dominantes, y eso está bien, pero implica, al menos, reconocer las funciones menos desarrolladas, darles espacio y no ignorarlas por completo. La persona racional puede aprender a valorar los sentimientos. La persona intuitiva puede aprender a estar más presente en su cuerpo y en el momento. Se trata de alcanzar una mayor plenitud, no la perfección. Jung consideraba el mandala como una representación perfecta de la integración de los opuestos. El mandala es circular y lo abarca todo. Generalmente se divide en 4 cuadrantes que representan los 4 elementos, las 4 direcciones y las 4 funciones psicológicas. En el centro, un punto de síntesis donde todos los opuestos se encuentran y se unifican. Este centro es el sí mismo. Dibujar mandalas y meditar sobre ellos es trabajar simbólicamente con la integración. La vida es esencialmente paradójica, y cuanto antes lo aceptemos, menos sufriremos. Anhelamos certeza, pero la vida es incierta. Deseamos permanencia, pero todo es transitorio. Solo anhelamos alegría, pero el dolor es inevitable. Anhelamos control, pero mucho escapa a nuestro control. Jung dijo que la vida no es un problema que resolver, sino un misterio que vivir. Y vivir el misterio requiere la capacidad de sostener la tensión entre los opuestos sin forzar una resolución prematura. Cuando integramos los opuestos, sucede algo mágico. Dejamos de estar en guerra con nosotros mismos.
La energía que antes dedicábamos a reprimir una u otra parte se libera para la vida. Surge una paz interior que proviene de dejar de negar aspectos de nuestra identidad. Y, curiosamente, cuando dejamos de rechazar los opuestos dentro de nosotros, también dejamos de rechazarlos en los demás. Hay más compasión, mayor capacidad para ver la humanidad completa de las personas, no solo el aspecto que aprobamos o desaprobamos. La integración interna conduce naturalmente a una conexión más genuina con los demás. Hay una pregunta que inquieta a muchos. ¿Cuál es mi propósito? Como si el propósito fuera algo externo que encontrar, una misión predefinida que simplemente hay que descubrir. Pero Jung tenía una visión diferente. Él veía el propósito no como algo que se encuentra fuera, sino como algo que emerge del interior, como resultado natural del proceso de individuación. Cuando llegamos a ser quienes realmente somos, el propósito se revela. Es la expresión de nuestra esencia única en el mundo. El error radica en buscar un propósito antes de realizar el trabajo interior. Es como sembrar sin preparar la tierra. Podemos tener ideas sobre lo que deberíamos hacer, sobre lo que sería una vida con sentido, pero estas ideas suelen provenir del ego, de las expectativas sociales, de modelos que absorbemos de otros. El verdadero propósito no surge del debería. Surge de un impulso profundo, de algo que no puede permanecer sin expresar, de una vocación que nos llama independientemente de las recompensas externas. La palabra vocación proviene de vocare, que significa llamar. El propósito es aquello a lo que somos llamados. ¿Y quién llama? El ser, la totalidad de nuestro ser, esa sabiduría profunda que sabe por qué vinimos a esta vida específica, en este momento específico, con estos dones y desafíos específicos. Pero para escuchar este llamado, primero necesitamos acallar el ruido del ego, de las expectativas externas, de los miedos y los condicionamientos. Necesitamos crear un espacio interior para que la vocación pueda ser escuchada. Jung observó que muchas personas solo comienzan a vivir su verdadero propósito en la segunda mitad de la vida. La primera mitad suele dedicarse a tareas externas, forjar una carrera, formar una familia, obtener reconocimiento social, acumular recursos, y todo esto tiene su lugar. Pero llega un momento, generalmente en la mediana edad, en que estos logros externos dejan de satisfacer. Surge una crisis, un cuestionamiento. ¿Es esto todo? Construí todo esto, pero ¿dónde estoy yo en todo esto? Esta crisis de la mediana edad, que nuestra cultura intenta medicar y reprimir, es en realidad la llamada más importante que muchas personas reciben. Es el ser diciéndote, has cumplido con las expectativas externas. Ahora es el momento de vivir tu verdad interior. Es el momento en que el verdadero propósito puede emerger finalmente, porque ya no se invierte tanta energía en impresionar a los demás o seguir los guiones ajenos. Hay una libertad que llega cuando nos damos cuenta de que ya no tenemos tanto que perder. Pero el propósito no tiene por qué ser algo grandioso. Nuestra cultura adora las narrativas de propósitos épicos, salvar el mundo, hacer algo revolucionario, dejar un legado monumental. Y para algunas personas el propósito sí puede ser de esa magnitud, pero para muchas otras el propósito es más tranquilo, más cotidiano. Puede ser criar hijos con conciencia y amor. Puede ser un remanso de paz en un entorno caótico. Puede ser dominar un oficio con excelencia e integridad. El propósito no se mide por su magnitud externa, sino por su autenticidad interna. Jung decía que cada persona tiene un mito personal, una historia única que solo esa alma puede vivir. El reto no es descubrir cuál es ese mito, sino vivirlo. Dejar que se despliegue naturalmente a través de nuestras elecciones, nuestras pasiones, nuestros dones. A menudo solo podemos ver el mito con claridad mirando hacia atrás, uniendo los puntos, pero cuando lo vivimos, simplemente seguimos lo que tiene sentido, lo que nos emociona. Nuestro verdadero propósito suele estar ligado a nuestras heridas, el terapeuta herido que sana a otros porque conoce íntimamente el dolor, el artista que transforma el trauma en belleza,
el activista que lucha por una causa porque ha sufrido directamente la injusticia. Jung hablaba del sanador herido, el arquetipo de quien usa su propia herida como medicina para los demás. Nuestra mayor vulnerabilidad se convierte en nuestra mayor fortaleza cuando la integramos conscientemente. Vivir con propósito no es fácil. A menudo implica elegir el camino menos seguro y menos aceptado. Posiblemente signifique ganar menos dinero, tener menos estatus y enfrentar mayor incertidumbre, porque el verdadero propósito rara vez coincide con lo que la sociedad valora o recompensa. Es una vocación interior que exige ser seguida independientemente de las recompensas externas, y eso requiere valentía. Requiere confiar en que hay algo más importante que la seguridad y la aprobación. Pero hay una recompensa que nada más puede ofrecer: la sensación de estar en el camino correcto, de hacer aquello para lo que viniste, de expresar tu verdad única en el mundo. No es una felicidad constante. El verdadero propósito suele venir acompañado de grandes desafíos, pero es una profunda satisfacción, una sensación de armonía entre tu ser interior y tus acciones exteriores. Es integridad en el sentido más literal, ser íntegro, completo, uno contigo mismo. Y aquí está lo extraordinario que prometía el título de este video. No se trata de un milagro externo, ni de un cambio repentino en las circunstancias. Lo extraordinario es esta transformación interna, este despertar, este viaje para convertirnos en quienes realmente somos. Es descubrir que estábamos viviendo solo una fracción de nuestro potencial y empezar a vivir con mayor plenitud. Es escapar de la prisión del condicionamiento y respirar el aire de la libertad interior. Es encontrar el propósito que siempre estuvo ahí, esperando ser vivido. Lo extraordinario ya está sucediendo. Comenzó en el momento en que decidiste dedicar tu atención a este video, a este mensaje. Comenzó cuando algo dentro de ti dijo sí al autoconocimiento, a la transformación. Cada paso consciente que damos en este camino es extraordinario. Cada vez que elegimos la verdad en lugar de la comodidad, la autenticidad en lugar de la aprobación, el crecimiento en lugar del estancamiento, lo extraordinario sucede. No en el futuro, sino ahora. No allá afuera, sino dentro de nosotros. Y ese es el mayor milagro que alguien puede experimentar: convertirse en quien realmente es. Hemos llegado al final de este viaje, pero, en cierto modo, estamos solo al principio, porque todo lo que se ha compartido aquí no es un fin en sí mismo. Es una invitación, un mapa, una linterna que ilumina un camino que solo tú puedes recorrer. Las palabras de Carl Jung, los conceptos de sombra, sincronicidad e individuación, no son mera teoría psicológica. Son herramientas vivas, llaves que pueden abrir puertas en tu interior, que tal vez hayan permanecido cerradas durante mucho tiempo. No fue casualidad que encontraras este video. Ya hemos hablado de la sincronicidad, de cómo la vida nos coloca justo donde debemos estar cuando estamos preparados. Algo dentro de ti buscaba, cuestionaba, anhelaba respuestas, y el universo, en su misteriosa sabiduría, te conectó con estas palabras, estas ideas, este momento de reflexión. Pero reconocer la sincronicidad es solo el primer paso. Lo que hagas ahora con lo que ha despertado aquí es lo que realmente importa. A lo largo de este video, exploramos las profundidades de la psique humana. Hablamos del llamado interior que muchos ignoran, de la sombra que nos persigue hasta integrarla, del doloroso pero necesario despertar de la conciencia. Hablamos de las máscaras que usamos y del viaje para encontrar nuestro verdadero rostro tras ellas. Hablamos de heridas que necesitan sanar, del ser que espera ser descubierto, de la necesaria muerte de viejas versiones para que algo nuevo pueda nacer. Este no es un camino lineal, no es algo que se completa y ya está. La individuación, el proceso de llegar a ser quien realmente eres, es una búsqueda que dura toda la vida. Hay capas y más capas. Cada vez que creemos entender algo sobre nosotros mismos, la vida nos presenta nuevas profundidades que explorar. Y eso está bien. De hecho,
Así es como debe ser. La psique es tan vasta como el océano, y pasaremos toda nuestra vida sumergiéndonos en sus profundidades. Lo que importa no es alcanzar un destino final de iluminación o perfección absoluta. Lo que importa es el compromiso con el camino, con la verdad, con la autenticidad. Es despertar cada día y elegir la conciencia en lugar del automatismo. Es mirarse al espejo y reconocer tanto la luz como la sombra, tanto la fortaleza como la vulnerabilidad. Significa tener el valor de ser auténtico, incluso cuando ser auténtico implica ser imperfecto, contradictorio, estar aún en proceso. Jung dedicó su vida entera a comprender los misterios del alma humana, y lo que descubrió repetidamente es que dentro de cada persona reside un inmenso potencial de sanación, transformación e integridad. No necesitamos buscar fuera lo que ya existe en nuestro interior. No necesitamos convertirnos en alguien diferente. Solo necesitamos despojarnos de las capas de condicionamiento, las máscaras sociales, las defensas que hemos construido y permitir que nuestra verdadera esencia brille. Pero ese simplemente es engañoso, porque aunque conceptualmente sea sencillo, es una de las tareas más difíciles que existen. Requiere valentía para mirar las partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Requiere humildad para admitir dónde nos estancamos, dónde actuamos de forma poco auténtica. Requiere perseverancia para seguir adelante cuando el camino se complica, cuando resulta tentador volver a viejos patrones. Requiere fe en que hay algo al otro lado de toda esta incomodidad, y existe. Al otro lado del miedo reside la libertad. Al otro lado de la negación reside la verdad. Al otro lado de la fragmentación reside la plenitud. Al otro lado del sueño reside el despertar. Cada persona que emprende este viaje y persevera descubrirá algo extraordinario, que la vida que buscaba fuera siempre estuvo dentro de sí misma, que la paz que perseguía en logros externos solo se encuentra en la integración interior, que el amor que anhelaba de los demás comienza con el verdadero amor propio. Este video termina, pero tu viaje continúa. Quizás lo vuelvas a ver en el futuro y escuches cosas diferentes porque tú serás diferente. Quizás lo compartas con alguien que esté atravesando su propio camino de despertar. Quizás guardes estas ideas en tu corazón y dejes que actúen silenciosamente en tu interior. Cualquiera que sea el camino que estas palabras tomen en tu vida, confía en que llegaron por una razón. La verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es gradual, a veces casi imperceptible. No te das cuenta de cuándo está sucediendo, pero un día miras hacia atrás y ves cuánto has cambiado. Un día te das cuenta de que reaccionas de forma diferente ante las mismas situaciones de siempre. Un día notas que ciertos patrones ya no tienen poder sobre ti. Un día reconoces que vives con más autenticidad, más integridad, más conciencia. Y ese día, cuando llegue, sabrás que lo extraordinario prometido se ha hecho realidad. Jung decía que la mayor tragedia no es morir, sino llegar al final de la vida sin haber vivido jamás, sin haber sido uno mismo, sin haber expresado jamás la propia verdad, sin haber emprendido jamás el viaje de descubrir quién se es realmente. Pero tú, que has dedicado este tiempo a estar aquí, a escuchar, a reflexionar, eliges de otra manera. Dices sí a vivir de verdad. Dices sí al viaje del autoconocimiento, por difícil que sea. Y no importa en qué punto de este camino te encuentres ahora mismo. No importa si estás empezando, si estás en medio de una crisis, si te sientes perdido y confundido. Lo que importa es que estás aquí, presente, dispuesto. La semilla de la transformación ya está sembrada. Puede que tarde en germinar, puede que necesite las condiciones adecuadas, pero está ahí. Y con cuidado, paciencia y valentía, crecerá. Tú crecerás. Y el mundo necesita personas que crezcan así, que se conviertan en quienes realmente son, que vivan su verdad con autenticidad e integridad. Lo extraordinario que ocurrirá en tu vida no es algo externo que caerá del cielo, es tu propia esencia,
convirtiéndote en una versión más auténtica de ti mismo. A. Es tu vida alineándose con tu verdad. Es tu esencia, finalmente, expresándose plenamente. Y ese es el verdadero milagro, el único que realmente importa. Así que respira hondo, honra este momento y recuerda que el viaje más importante que puedes emprender es el de regreso a casa, de regreso a ti mismo. Y en ese viaje acabas de dar un paso más. Gracias por estar aquí. Si has llegado hasta el final de este vídeo, eso demuestra algo importante sobre ti. En un mundo de distracciones infinitas y contenido superficial que se consume en segundos, has elegido dedicar este tiempo a algo profundo, a algo que de verdad importa. Eso no es poca cosa. Merece reconocimiento. Eres de los que buscan la verdad, de los que valoran el crecimiento real, de los que están dispuestos a realizar el trabajo interior necesario para una transformación auténtica. Ahora quiero invitarte a formar parte activa de esta comunidad. Primero, deja un comentario abajo contándome qué parte de este mensaje te impactó más. ¿Fue la parte sobre la sombra? ¿Sobre la sincronicidad? ¿Sobre el despertar de la conciencia? ¿Sobre encontrar un propósito? Compartir tu experiencia no solo te ayuda a procesar lo que escuchaste, sino que también crea una conexión con otras personas que están en el mismo camino. Y nunca sabes cuándo tu comentario podría ser justo lo que alguien más necesitaba leer hoy. Si este contenido te ha impactado, si te ha resultado útil, si crees que estos mensajes pueden ayudar a otros, dale a me gusta a este video. No se trata solo de números. Se trata de difundir este tipo de contenido terapéutico, profundo y transformador en un mundo que lo necesita. Cuantas más personas interactúen con él, más personas llegarán a este mensaje gracias al algoritmo. Y cada persona alcanzada es un alma potencialmente conmovida, una vida potencialmente transformada. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Constantemente creamos contenido como este, explorando diferentes aspectos de la psicología profunda, el autoconocimiento y el proceso de individuación. Cada video es una nueva pieza del rompecabezas de la comprensión humana, una nueva herramienta para tu transformación personal. No te pierdas el próximo contenido. Podría ser justo lo que necesitas escuchar en este momento. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo, por abrir tu corazón y tu mente a estas reflexiones. Que este mensaje siga resonando en ti en los días venideros, que las semillas sembradas aquí germinen y crezcan, y que tu viaje de autodescubrimiento y transformación sea extraordinario en el verdadero sentido de la palabra. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.